días con todos. Soy el biólogo José Carlos Arroyo Quispe de la Universidad Federico Villarreal. A continuación vamos a presentar el curso de análisis microbiológico de alimentos, ambientes y superficies. Okay, vamos a comenzar con la primera parte, ¿no? Vamos a hablar de lo que es todo lo referente a microbiología de los alimentos. Okay. Bueno, vamos a hablar de generalidades principalmente. ¿Qué es la microbiología de los alimentos? A ver. Digamos que la microbiología de los alimentos es la ciencia que estudia los microorganismos presentes que se encuentran en los alimentos. Todo esto está normalizado mediante las técnicas estandarizadas, ¿no? Que va a permitir la detección de todos estos patógenos, ¿no? Entonces, los principales patógenos que generalmente se aíslan en estos, digamos, métodos de ensayo son Salmonella, Shigella, Clostridium, los Vibrios, Cholerae, los paremolíticos, ¿no? Los Bacillus cereus generalmente también. Tenemos infinidad de bacterias que se pueden aislar por estos métodos, ¿no? Generalmente, ¿dónde lo encontramos estos microorganismos? Lo podemos encontrar en varios hábitats cosmopolitas, ¿no? Puede estar en estos cuerpos, digamos, en plantas, en el aire, en el suelo, en la superficie, en cualquier ambiente, digamos, ¿no? Son cosmopolitas. Pero si hablamos de microbiología de alimentos, tenemos que hablar siempre de la inocuidad alimentaria, ¿no? ¿Qué nos dice la inocuidad alimentaria? Prácticamente viene a ser la ausencia o niveles seguros de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de los consumidores. No. Esto, digamos, estos peligros transmitidos por los alimentos puede ser de naturaleza también química, física o microbiológica, ¿no? Generalmente son invisibles a simple vista, ¿no? Generalmente la inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental, ¿no? En este caso, la idea es de que en el pleno proceso de la cadena, digamos, alimentaria, digamos que se tiene que garantizar, digamos, una buena cosecha, en este caso, ¿no? Digamos, todo eso está normalizado por la FAO, ¿no? La FAO es una institución relacionada a la ONU, ¿no? Digamos que ellos están muy preocupados en lo que es la agricultura, ¿no? Y digamos en los mismos procesos del almacenamiento, la distribución de los alimentos en el mundo, ¿no? En Latinoamérica también está muy relacionado, ¿no? Inclusive ahí se juntan en determinados tiempos, ¿no? Para ver, digamos, cómo se está produciendo cada etapa de la cadena alimentaria, ¿no? Bueno, también tenemos que hablar de enfermedades transmitidas por los alimentos, digamos, ¿no? Una forma, digamos, general, en Estados Unidos generalmente unos 48 millones de personas están enfrentados, digamos, por consumir este tipo de alimentos contaminados, ¿no? Las causas también incluyen bacterias, también incluyen los virus. Y menor frecuencia, digamos, pueden ser los parásitos, ¿no? O un químico dañado. Quizá en lo referente a parasitología lo podemos asociar a los cristosporidium, ¿no? Esos zooquistes que generalmente aparecen en las piscinas contaminadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de parásitos, ¿no? Y bueno, ya también, como digo, un daño químico producido por pesticidas también posiblemente, ¿no? Y generalmente estas enfermedades transmitidas por los alimentos van a producir síntomas, ¿no? Y va a depender depende del tipo de microorganismo, ¿no? Para los tipos digamos, de signos, síntomas van a ser muy diferentes, ¿no? En el caso puede ser digamos, muy severos o puede ser casos de repente muy leves, ¿no? Generalmente las enfermedades producidas por estos alimentos pueden incluir, digamos, el botulismo, ¿no? Infecciones por Campylobacter,
la listeria también, la famosa listerosis que se llama, también infecciones por salmonela, ¿no? Salmonelas entéricas, digamos. Y hay que tener mucha cautela con este tipo de microorganismos, ¿no? Eh, por ejemplo, el botulismo es una enfermedad causada por una toxina, ¿no? Es producida por el Clostridium perfringens, ¿no? Que generalmente esta toxina, la toxina generalmente se encuentra en la tierra, ¿no? Pero ustedes saben que el Clostridium es una bacteria anaeróbica que crece generalmente en las carnes, ¿no? Y quizás en algunos alimentos, digamos, unos alimentos, digamos, no terminados de procesar generalmente, ¿no? En harinas, ¿no? Digamos, en productos, productos generalmente para alimentación de, digamos, de ganado, ¿no? De pollo, ¿no? De animales silvestres, digamos, ¿no? Existen varios tipos, generalmente botulismo, ¿no? Como ya se conoce, ¿no? Inclusive los síntomas, qué es lo que puede producir esto, ¿no? Ver doble vista, dice borrosa, también caída de los párpados, dificultad al hablar, debilidad muscular, ¿no? Inclusive en el tratamiento puede incluir antitoxinas, ¿no? Una terapia intensiva, una cirugía de las heridas infectadas, ¿no? Es todo lo que nos puede producir, digamos, lo que es esta bacteria, ¿no? El Clostridium. No, también tendríamos que hablar de la famosa Escherichia coli, ¿no? Generalmente es un tipo de bacteria que viene en el intestino, ¿no? Es una bacteria entérica. Generalmente las mayoría de colis no causa problemas, pero generalmente la que causa, digamos, efectos más dañinos puede ser la E. coli o 157H7, que es la E. coli enterhemorrágica, ¿no? Hay otros tipos de E. coli también, que son la enteroinvasiva, bueno, varias, ¿no? Eh, Hay otra asociada a la Shigella inclusive, ¿no? Pero generalmente estas E. colis, tanto enterhemorrágica como enterovasiva, están relacionadas mayormente a los lactantes, ¿no? Digamos, a los bebés, digamos, de 2 meses, ¿no? Generalmente se presenta con diarreas, ¿no? Diarreas, vómitos, ¿no? Fiebres, generalmente lo que produce estas E. colis, ¿no? Eh, la idea es saber diferenciarlas, ¿no? En alimentos, digamos que sí se puede diferenciar con algunos métodos, ¿no? Digamos la interhemorrágica, la O157H7 se puede diferenciar, ¿no? Por métodos rápidos, generalmente, ahorita solamente hay un método rápido para poder detectarlo. Pero nombro esta existencia de este tipo de colis, ¿no? Otra bacteria, digamos que es muy común, ¿no? Es la listeria, ¿no? Que produce la famosa listerosis, ¿no? Que es una enfermedad producida por los alimentos, causada por el patógeno Listeria monocytogenes, ¿no? Generalmente se encuentra en la tierra, en el agua, generalmente puede encontrarse varios alimentos crudos, ¿no? Digamos así como en alimentos procesados y hechos con leche o no pasteurizada, ¿no? Digamos, estas listerias son comunes digamos, en ambientes, digamos, fríos, congelados, generalmente, ¿no? Bueno, otra bacteria común, que es bien conocida también, la salmonela, ¿no? Digamos que la más común es que vamos a ver en los alimentos es la salmonella enteritis, ¿no? Porque, digamos, para aislamientos microbiológicos, tanto la salmonella tifi para tifi no está concerniente para los alimentos. Por los mismos medios de cultivo, digamos, que son más exigentes, ¿no? Digamos, en la mayoría de casos es para las salmoneras típicas, digamos, ¿no? La que está incluida la enteritis, ¿no? Inclusive hay otras salmonelas que son atípicas, ¿no? La salmonella choleriaceus, ¿no? Que también está incluida, ¿no? En los ensayos microbiológicos, ¿no? Hay que considerar mucho ese tipo de salmonelas. ¿A qué tipo de salmonela está atacando, digamos, ¿no? Bueno, la salmonelosis, como ya dije, es una enfermedad, ¿no? Se va a encontrar generalmente en aves crudas, en los huevos, la carne,
¿no? En una infinidad de alimentos, ¿no? También en la fruta, en los vegetales sin lavar, ¿no? También se puede adquirir por la manipulación de mascotas, ¿no? Especialmente reptiles, tortugas, lagartos, ¿no? Está en todo la salmonela, ¿no? Puede incluir los síntomas como diarrea, fiebre, cólicos, dolor de cabeza, también náuseas, vómitos y digamos la pérdida del apetito, ¿no? Lo que se recomienda generalmente es utilizar los alimentos precocidos y las comidas listas para consumir lo antes que se pueda, ¿no? Evitar la leche y productos lácteos sin pasteurizar generalmente, calentar los alimentos listos para consumir las horas hasta que les salga vapor, lave las frutas frescas y las verduras siempre, ¿no? Y evite las carnes y los mariscos ahumados poco cocidos, ¿no? Generalmente se pueden encontrar estas bacterias, ¿no? A ver, ahora hemos terminado de hacer la introducción, digamos, he tratado de hablar, ¿no? Los mayores patógenos que generalmente se habla de microbiología de los alimentos y inclusive hasta los síntomas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de generalmente lo que más nos interesa, los métodos, ¿no? Hay métodos convencionales para el análisis microbiológico de alimentos, pero hay que hablar de las ventajas que pueden tener estos métodos, digamos. Sensibilidad, la facilidad de interpretación, en algunos casos hay bajo costo. Esto, digamos, es de acuerdo al laboratorio, ¿no? Digamos que ahorita generalmente hay pocos laboratorios que utilizan, digamos, la biología molecular, que hoy en día está muy de moda, ¿no? Son pocos los laboratorios que hacen estos ensayos. Generalmente son detectan los patógenos de forma, digamos, manual, ¿no? Con medio de cultivo, ¿no? Y tratamientos, ¿no? Para poder aislar el patógeno. Y no hay muchos de laboratorio molecular, realmente. Porque son más costosos, son más caros, ¿no? Digamos, ¿no? Porque hacen PCR, ¿no? Entonces, ahorita la gran mayoría de laboratorios utiliza la manera tradicional para poder aislar los patógenos, ¿no? Entonces, hay expectativas de los métodos alternativos, como ya mencioné, también las ventajas, digamos, en estos casos de PCR molecular son rapidez, procesar elevado número de muestras también, lógicamente, tiempo, facilidad de uso, límite de detección bajos, precisión, sensibilidad, especificidad también, ¿no? Los inconvenientes también, la inversión, ¿no? Como ya se ha mencionado, digamos, en algunos casos no excluye la etapa de enriquecimiento, ¿no? Porque generalmente en las etapas, digamos, de los métodos, se necesita una etapa de enriquecimiento, ¿no? Para poder aislar el patógeno, ¿no? Y digamos es que estos métodos rápidos no lo tiene, ¿no? Digamos que tú programas, digamos, la muestra, una parte de la muestra y se detecta en una cantidad de horas, ¿no? Es mucho más rápido, digamos, ¿no? Pero el inconveniente es que te suprime algunas etapas, ¿no? Te suprime algunas etapas en la manera tradicional, ¿no? Traducción cuantitativa también, resultados también es un poco más complejo, ¿no? Digamos que hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta los factores de elección de una técnica. La precisión necesaria, el nivel de resolución, la facilidad de uso. Digamos, también tiene que considerarse la aceptabilidad y la validación para, digamos, algunos métodos de ensayo, ¿no? Digamos que en el sistema de calidad, digamos, de un laboratorio se hace mucho lo que son validaciones, ¿no? Validaciones tanto de ensayos, ¿no? Y esa validación está relacionada con muestras ciegas para los analistas, ¿no? En el cual ellos tienen que correr, ¿no? Muestras ciegas y obtener datos, ¿no? Y de esos datos obtener, digamos, incertidumbre, ¿no? Digamos, valores. Y todo eso está correlacionado, ¿no? Con una trazabilidad también de la preparación de los medios de cultivo, ¿no? Digamos que es todo un procedimiento, ¿no? Digamos que hay que tener muy en cuenta eso cuando uno va a un laboratorio de ensayo, ¿no? Digamos, hay otros también, disponibilidad de espacios también, la versatilidad, digamos, la evolución, ¿no? Amortización, la inversión, el coste analítico, etcétera, ¿no? Hay bastantes factores para la elección de una técnica. A medida que quiere implementar un laboratorio microbiológico, tiene que tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Ok, en algunos casos el análisis microbiológico de alimentos se van a basar en técnicas de numeración directa, recuento de células viables, ¿no? La manera tradicional que siempre se hace,
¿no? En algunos casos técnica de medición de biomasa, sistemas miniaturizados, y kits de diagnóstico. También hay algunos casos, hay métodos rápidos, ¿no? Digamos que hay metodologías por la base, que son métodos, digamos, de inmunocromatografía, ¿no? A eso se refieren los métodos inmunológicos. Bueno, más exigentes los métodos genéticos, optimización de procesos y rutinas laboratoriales también, ¿no? Digamos, vamos a hablar de una manera general, ¿no? Los ensayos, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos, digamos, hay ensayos, por ejemplo, de recuento de aerobios mesófilos, por ejemplo, en este caso. Voy a hacer una introducción, digamos, principalmente los ensayos que se tienen, ¿no? Digamos, en la metodología de aerobios mesófilos es del ICMSF, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en el laboratorio? Tenemos que pesar 10 gramos de la muestra, con 90 mililitros de diluente de agua pectonada en el laboratorio. Digamos, en este caso, vamos a pesar 10 gramos del alimento, ¿no? Con 99 mililitros del agua pectonada, ¿no? Generalmente para poder hacer un ensayo tenemos que tener en cuenta los diluyentes, ¿no? El peso en algunos casos, ¿no? La idea aquí es hacer una dilución de 1 en 10, ¿no? O sea, la dilución en 10, ¿qué quiere decir? O bien puedes pesar 10 gramos de la muestra o 90 mililitros del diluyente, ¿no? O puedes hacer 25, ¿no? Que es lo más usual o clásico, en 125 mililitros, ¿no? de diluyente, en este caso, ¿no? Generalmente para poder procesar los alimentos tenemos que utilizar, digamos, un blender, ¿no? Un blender tenemos que utilizar. O en todo caso, si la muestra, digamos, no es tan engorrosa, digamos que no es tan sólida, podemos utilizar un Stomaker, ¿no? Un Stomaker es un aparato en el cual tiene unas paletas en el cual moviliza, digamos, la muestra, ¿no? La homogeniza por una cantidad de tiempo, ¿no? En este caso, acá se va a utilizar un Stomaker, ¿no? De 1 a 3 minutos. Si se utiliza un blender para alimentos más sólidos, será de 15.000 a 20.000 RPM, ¿no? Entonces, la idea es hacer una dilución 1 en 10, ¿no? Hacemos una dilución 1 en 10. Lo que se hace son diluciones sucesivas, ¿no? 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000 y 1 en 10.000. Digamos, depende de la matriz, digamos, de la muestra, ¿no? Vamos a hacer este tipo de diluciones. Hay que tener en cuenta, una dilución, ¿cómo la hacemos? Generalmente dispensamos en un tubo estéril 9 mililitros del diluyente con 1 mililitro de la muestra, ¿no? La muestra ya procesada, ¿no? Luego agarramos otro tubo con otros 9 mililitros y de ese tubo que habíamos sacado la dilución ponemos 1 mililitro también, y así sucesivamente, ¿no? Hasta hacer diluciones, digamos que sean hasta la -4, -5, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, una duda, una inquietud? ¿Todo bien? Sí, una cosita. Cuando hablas de aerobios mesófilos, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Bacterias solamente o...? Claro, son bacterias que están en el ambiente, generalmente los aerobios mesófilos, relacionados a los heterótrofos también. También puede ser hongos y mohos y hongos. Claro, sí, así es, también está relacionado, pero estos son generalmente bacterias que pueden estar en el ambiente también, ¿no? O puede ser en los mismos alimentos también, ¿no? Los agentes mesófilos, ¿no? Una consulta técnica de una fase de la prueba que va a hacer en internet. Dice, para la homogenización de la muestra de alimentos se utiliza el blender y licuadora de con 18.000 a 20.000 RPM, que puede estar definido por el método estándar. Sin embargo, cuando se usa el Stomaker, no establece la CRP a utilizar. Luego dice,
¿Cuál es la equivalencia de la RPM de Shoemaker con las RPM de la licuadora? Hay una referencia bibliográfica que los RPM de Shoemaker es equivalente a las RPM los RPM dicen 18.000 a 20.000 a la licuadora. Claro, hay diferencia porque el blender generalmente es para, digamos, alimentos bien sólidos, ¿no? El cual no se puede disolver, digamos, en el Stomaker. El Stomaker solamente son paletas en el cual mueven la muestra de un lado para otro, nada más. En cambio, el blender los tritura la muestra, ¿no? Los tritura digamos, dependiendo de la matriz de la muestra, el tipo de muestra, ¿no? Y lo que es las RPM son totalmente diferentes, ¿no? Porque el blender tiene mucha más fuerza que el Stomaker. Son diferentes revoluciones por minuto. Y digamos, la referencia bibliográfica sí las tengo, pero la voy a alcanzar ya a medida que pase, que terminemos el curso, ¿no? Para que pueda comparar, ¿no? En este caso, la persona que nos está preguntando. ¿Otra pregunta más? ¿Todo está bien? Yo he pasado por una empresa donde se hace congelados, y congelados es lo que tú me estás diciendo de dilución de 1 a la 10. Y tenemos que ahora estoy en una empresa manejando control de calidad en carmín, en polvo. Carmín, dilución de cúrcuma, achote, y esos polvos son demasiado densos y muy pocas veces se pueden diluir. Ese es un gran problema de gente. Entonces yo tengo que hacer una dilución de 1 hasta la 10 a la menos 3 para que recién me lecture. En este caso, para lo que es carmín, este tipo de polvos que digamos, el carmín digamos es un colorante, si te das cuenta, ¿no? Y ese colorante, digamos, ya no lo podrías hacer en este caso, en este tipo de ilusiones, porque no podrías ver los patógenos, digamos, ¿no? las bacterias. En este caso lo que se hace es repartir las placas, pero igual haces tu ilusión 1 en 10, ya sea con 10 o 90 o 25 con 225, pero para tu -1 lo que hace es repartir en 4 placas, pero a 0.25, ¿no? No, 0 mililitros, sí, porque generalmente lo que se hace acá es repartir 1 mililitro, ¿no? Es lo clásico, pero en este caso si es un colorante o carmín, va a tener que repartir en 4 placas, pero a 0.25 mililitros, digamos, porque ahí va a bajar, digamos, la concentración, digamos, del colorante, ¿no? Entonces vas a poder observar el crecimiento de los aerobios, ¿no? Porque si es muy cargado no vas a poder ver el crecimiento. Claro, ¿no? Tienes que, digamos... claro, ya haces tu 0.25, si quieres hacer si quieres seguir haciendo digamos, tus diluciones, ya tú solamente a partir de tu tubo que está con 0.25 vas a seguir haciendo con tu tubo, digamos, si has repartido 0.25, digamos, vas a repartir ese 0.25 en ese mililitro, digamos, de 9 mililitros de diluyente, ¿no? Y digamos que se va a diluir más, ¿no? La idea es que se diluya más, ¿no? A ver, yo te hago mi primera dilución de 10 gramos en 100 gramos, porque así se maneja y para salmonela... No, 10,90. 10,90, sí. 25 para salmonela. Ajá, claro, tú para actuar tu -1, lo que tú tienes que hacer es agarrar 4 placas. 4 placas, digamos, y vas a colocar 0.25, 0.25 y 0. En 4. Entonces es equivalente a tu -1. Pero es que ahí es cuando yo estoy trabajando con... Estás trabajando con carmín. Pero con placas de PSA. ¿Qué tal? Trabajando con placas Petrifilm. Aquí estás trabajando con placas Petri. Placas Petri, digamos, descartables, de plástico, ¿no? Ajá. Y luego, por incorporación. Claro, después incorporas tu APC, pues, tu agar, ¿no? El tema es que yo no tengo el medio allá, y lo que tengo son placas Petrifilm. Tienes Petrifilm. Ahí se me pide colocar 1 mililitro. Ya, pero el detalle está en que el Petrifilm, digamos, por la naturaleza de la muestra, no vas a poder trabajar el colorante. Por eso, no sé. No vas a poder, tienes que conseguirte el PCA. Sí, porque digamos que el colorante se va a disolver cuando tú hagas los movimientos giratorios del agar, ¿no? ¿No? Entonces, la única forma de poder aislar, digamos, si es que tiene bacterias, ¿no? Con Petrifilm, mira, todos los métodos, digamos, de ensayo, inclusive los laboratorios del cual tienen, digamos, una atención al cliente, ellos mismos te orientan. Te dicen, ¿sabe qué? Por la naturaleza de la muestra, estos ensayos se tienen que hacer, te dicen, ¿no? Entonces, si es un colorante o carmín, obviamente que no va a poder hacerse por Petrifilm, por el mismo origen de la misma muestra, ¿no? Entonces lo que tienes que trabajar es con PCA. Sí, así es.
¿Hay otra pregunta más? ¿O continuamos? Continuamos, ¿no? Ya, listo. Entonces, aquí como ya había mencionado el joven, aquí está el PCA, el famoso Agar Play Count, ¿no? O en los otros laboratorios lo conocen como APC, ¿no? Generalmente acá está la composición de este agar, ¿no? Lo que se hace es disolver los componentes en agua, sin necesario calentar hasta la dilución completa en agar. Se ajusta el pH siempre de los medios de cultivo, ¿no? Si es necesario, para obtener un valor, después de la esterilización va a ser de 7, el pH tiene que estar a 7 o más menos 0.2 a 25 grados, ¿no? Se distribuye en tubos, botellas u otros recipientes volúmenes de medio, de 12 mililitros a 15 mililitros. Para la conservación de volúmenes mayores, se van a utilizar recipientes de hasta 500 mililitros de capacidad. Se va a esterilizar en autoclave a 121 grados durante 15 minutos, ¿no? Luego, ya hicimos el procesamiento de la muestra, lo pesamos, estuvimos en Blender o StoneMaker, ya sea por la muestra. Lo que hacemos es colocar 1 mililitro ya para incorporación del agar PCA, ¿no? Hay que tener en cuenta, después de la incorporación hay que hacer movimientos, ¿no? Tanto del lado izquierdo o derecho, de arriba a abajo, ¿no? 5 veces, ¿no? Ahí como ya observamos en la figura. Luego de haber hecho esos movimientos, lo que se va a hacer es incubar a 30 grados, más o menos 1 grado centígrado, por el espacio de 48 horas, más o menos 3 horas, ¿no? Ese es el periodo de incubación en el cual nos pide hacer este ensayo, ¿no? Luego, generalmente el crecimiento en algunos casos puede ser mayor a 300 unidades formadores de colonia por mililitro, o la lectura también puede ser entre 30 a 300 unidades formadores de colonia por mililitro, ¿no? En el caso del programa que te digo, ¿cómo declararías si 0.25? Claro, en este caso el crecimiento de los números de los aerobios, digamos, va a ser similar, va a tener que estar contenido entre esa cantidad. Si yo hago 4 placas, contaría las 4 placas para... Claro, tú cuentas para tu -1, tus 4 placas, pues, ¿no? O sea, es como que en cualquier tipo de ensayo, por ejemplo, yo voy a hacer mi -1 normal, y de ese -1 voy a hacer una contabilidad de colonias. Entonces, lo que tú has hecho es simplemente separar ese -1 en 4 placas. Entonces, lo que tú haces, cuentas tus 4 placas y ese es tu total, pues, ¿no? Es como si tuvieras una sola placa, ¿no? Así es, así tienes que manejar. Luego hay una especie de, digamos, de parámetros y cuáles para hacer recuentos, ¿no? Cuál lo vamos a ver más detenidamente, ¿no? Si nos da el tiempo. Te dice por la cantidad que puede ser entre 30 a 300 colonias, en algunos casos puede ser también el reporte de las colonias también de acuerdo al área afectada, ¿no? Tienen varios casos para hacer recuentos, que es muy amplio generalmente, ¿no? No solamente estas normas ISMSF, también existen las normas de FDA, ¿no? También las ISO, que son un montón. Pero digamos que vamos a tratar de abarcar una forma general, el cual cómo se puede hacer recuentos, ¿no? Para tener conocimiento, ¿no? Yo he trabajado Ya. solamente con placas de Ya, ok. ¿Nadie más? Bueno, según el FDA, el recuento es entre 25 y 250 pelotas. Claro, este es sin CMSF, en este caso. Sí, Ajá, en FDA sí, lógicamente son ese tipo de recuentos. Lógicamente para cada metodología son diferentes formas de recuentos, ¿no? En algunos casos difieren, digamos, en unos casos en los pesos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el FDA tienes que pesar, me parece, 50 con 450 de diluyente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero digamos que la metodología en sí es casi la misma, solamente van a variar, digamos, en pesos, en forma de recuentos, ¿no? No va a ser mucho el cambio, digamos, ¿no? Entonces, por lo general lo que yo quiero que se quede o que se aprenda acá es cómo se hace la metodología, ¿no? Porque hay algunos que obviamente tienen experiencia, ¿no? Pero hay otros que no, digamos, que ven, digamos, por primera vez o lo han visto de una forma
superficial en la universidad, digamos, ¿no? Entonces quiero tratar de hacerlo de una forma en la cual todos podamos comprender, ¿no? Una pregunta. Sí. El método de sembrado que aplica, ¿qué método es? O sea, ¿aplica la distribución en la placa PT? El método de sembrado generalmente es lo que tú tienes que hacer en el método de sembrado siempre va a ser una dilución. Pesar tu muestra con tu diluyente y homogenizarlo, ¿no? Y la metodología siempre hace la misma, ¿no? Siempre tienes que sacar el inóculo, ya sea de acuerdo a la naturaleza de la muestra. En este caso, por ejemplo, en alimentos generalmente se saca 1 mililitro, ¿no? Acá el joven decía que por lo colorante, el carmín, ¿no? Tenía problemas, entonces se divide las placas para poder observarla a la hora de terminar de incubarlo, ¿no? Digamos, al pasar los días, ¿no? Pero la metodología es la misma, ¿no? Es pesar, ¿no? Sacar el inilóculo, incorporar, hacer los movimientos e incubar, ¿no? Esa es en la mayoría de las metodologías, ¿no? Para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Digamos, acá, por ejemplo, hay otra metodología que es la UNENISO, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que es aerobios. Si te das cuenta es casi lo mismo que ICMCF, ¿no? No hay muchas diferencias, ¿no? En este caso, las únicas diferencias que veo acá, digamos, es en la cantidad de tiempo digamos, de incubación. Acá te da, por ejemplo, por 72 horas, ¿no? Generalmente ICMCF lo piden en 2 días, digamos, en 48 horas, ¿no? Acá te pide 72 horas y lo más menos también puede variar, ¿no? Puede ser 2 horas, 3 horas, 1 hora, ¿no? Es de acuerdo a las metodologías, ¿no? Que uno pueda, uno tiene que tenerlo claro, ¿no? Digamos, tú al estar en tu laboratorio de ensayo, tienes que tener en cuenta, digamos, tienes un informe, en el laboratorio te dan un informe de ensayo, ¿no? Es que le llaman una orden de trabajo, qué sé yo, el cual el cliente te pide cierta cantidad de ensayos, ¿no? Y digamos que esta hoja de trabajo ha pasado por atención al cliente, ha tenido varios filtros, ¿no? Entonces, lógicamente que al cliente le han asesorado y decir, sabe que tu muestra es tal cosa y te tiene que trabajar por este método, ¿no? Por la naturaleza de la muestra. Entonces, tú en la hoja para el analista ya le viene todos los ensayos, ¿no? Digamos, qué sé yo, un queso para listeria monocitógena, ¿no? Para detección, tanto recuento, detección, numeración, ¿no? Hay varios casos, ¿no? Entonces, la idea es saber qué es lo que se va a hacer, con qué método se va a utilizar, ¿no? Tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajarlo, ¿no? Porque si trabajamos, digamos, a lo que no está estandarizado, pues no va a ser un resultado fiable, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta los métodos de ensayo, ¿no? Si en todo caso uno no lo recuerda de repente por memoria, puede tener su metodología, ¿no? En la mesa y ver cómo se trabaja, ¿no? Para no tener ningún problema. Porque va a depender mucho de la, digamos, de la asepsia también, porque generalmente estos ensayos se trabajan en ambientes, ¿no? En ambientes controlados, ¿no? Un ambiente controlado quiere decir que está controlado por la humedad relativa, ¿no? Todo eso está regulado por un termidómetro, una temperatura adecuada tiene que estar el ambiente, inclusive con aires acondicionados, ¿no? O sea, el ambiente de trabajo tiene que estar totalmente, digamos, protegido, ¿no? También inclusive hay rayos UV, ¿no? En el cual uno tiene que, digamos, limpiar su ambiente, ¿no? Por un espacio de 15 minutos se UV el ambiente y después pasados 5 minutos puede uno entrar a trabajar con sus muestras, ¿no? Y obviamente tener en cuenta los métodos de ensayo. No, es lo mismo que hemos visto anteriormente, el recuento de los aerobios, ¿no? Pero aquí me parece que la variación está en lo que es el tiempo de incubación, ¿no? Inclusivemente también el homogenizado, ¿no? Algunos puede ser más RPM, ¿no? De acuerdo al origen de la muestra, todo va a depender de eso. Los recuentos también va a ser, en algunos casos diferentes, ¿no? Van a tener ciertas cantidades, ¿no? Y las diluciones también va de acuerdo a la matriz, ¿no? Obviamente si es un producto, digamos, no sé, un producto terminado, un ejemplo, un panetón, por ejemplo, no le voy a hacer diluciones hasta la -5 o -6, ¿no? Obviamente que es un producto ya terminado, en el cual hay pocas probabilidades de que quizás haya estos patógenos aerobios.
pero si, por ejemplo, me viene un alimento, cual es un alimento, qué sé yo, que es un arroz con frijoles, con pollo, ¿no? Digamos que obviamente tengo que hacer la dilución a la -5 o a la -6, digamos, ¿no? Porque yo sé que ese alimento va a tener aerobios, ¿no? Por la misma origen de la muestra, ¿no? Entonces hay que, digamos, en algunos laboratorios están normados estas diluciones, ¿no? No sé si en todos estará así, ¿no? Pero los métodos sí están estandarizados. Para tal alimento se trabaja cierta dilución, ¿no? Entonces los laboratorios de ensayo tienen que tener en cuenta todas estas metodologías, cómo trabajar la muestra, ¿no? Para tener un resultado fiable, ¿no? Sí, dígame. ¿Y qué tan fiable es trabajar con placas Petrifilm? ¿Qué laboratorio trabaja sobre ¿Qué tan fiable? Los Petrifilm, las láminas, ¿te refieres? Respecto a los resultados. Digamos que sí son bastante fiables, pero son métodos más rápidos. Son métodos más rápidos que te sacan los resultados mucho más en tiempo más corto, pero la dificultad es el costo. Son más caros, pues obviamente, que los medios de cultivo, ¿no? Por ejemplo, si ese laboratorio que trabaja solo con placas Petrifilm quisiera certificarse, o sea, validar ese laboratorio para pasar ante una auditoría de IGESA, digamos. Claro. ¿Podría Sí, podría validar su método. Claro, eso es lo que yo había nombrado al comienzo, hacer validaciones, ¿no? Lógicamente un método propio sería, digamos, de la empresa, ¿no? Del cual uno está, ¿no? Puede ser, se valida un método propio de tal empresa, ¿no? ¿no? Obviamente que tiene que ser, digamos, inspirado, relacionado a un tipo de ensayo que se haya validado, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, generalmente los ensayos con láminas Petrifilm, generalmente es autorizado por la AOAC, ¿no? Mayormente, ¿no? Entonces, porque son métodos más rápidos, digamos, y si el laboratorio tiene los medios, lo puede hacer, pues, ¿no? Porque para ellos de repente les conviene más, porque de repente el cliente va y quiere los ensayos que les hagan más rápido, ¿no? Es de acuerdo al laboratorio, ¿no? Hay otros laboratorios que trabajan de la forma tradicional con los medios de cultivo, ¿no? Esperan los tiempos que debe ser para poder aislar, incluso con los métodos de ensayo. Entonces, depende del laboratorio mucho, ¿no? Pero si tú quieres validar algún ensayo con láminas Petrifilm, lo puedes hacer, ¿no? Tienes que validar tu método, ¿no? Eso ya es como ya lo nombré, ¿no? Tienes que darle a los analistas, digamos, 5 analistas de repente, muestras ciegas, ellos van a correr muestras, ¿no? Igual tiene que haber mucha información bibliográfica, ¿no? Tienes que comparar, tiene que haber muchos datos estadísticos para tú poder validar un método. Digamos, no es difícil, pero tampoco es fácil. Tiene su trabajito, se toma su tiempo. Pero sí se puede validar un método propio de una empresa, sí, es cierto. Ya, entonces continuamos, seguimos. Aquí una forma de recuento en algunos casos, ¿no? Esta es la fórmula mayormente utilizada, ¿no? Generalmente para los ensayos se hacen siempre duplicados con la idea de poder salvaguardar el resultado, ¿no? Porque a veces si tú no haces un duplicado, a veces el analista de repente no tiene la precisión exacta, digamos, ¿no? Y tú necesitas una forma de compararlo, y la forma de compararlo es haciendo duplicados, ¿no? Es una forma de poder ver qué tan cerca ha estado de su resultado, digamos, ¿no? Digamos, para un conteo de colonias, por ejemplo, si sale a la 10 a la -1, por ejemplo, ¿no? En las primeras placas, ¿no? Se hace una sumatoria digamos, del primer recuento con la segunda dilución, en este caso, ¿no? Como dice, la sumatoria de las colonias, dice, ¿no? La sumatoria de las colonias se refiere a la primera dilución, el 168 se refiere a la -1. Y el 14 quiere decir que cuando es a la -2 va bajando, digamos, la dilución, ¿verdad? Entonces, ese 14 se refiere a la segunda dilución, que es a la -2. Ya los chicos que ya han estado en otros laboratorios ya conocerán cómo también es el recuento, ¿no? Y la fórmula clásica aquí, digamos, es por un volumen, que es un mililitro, ¿no? Y el 1,1 es constante, ¿no? Es una fórmula constante del cual te va a ayudar. Y este 10 a la -2 es lo que se ha considerado la dilución, digamos, del cual se va a contabilizar las colonias, ¿no? Y por un esfuerzo, digamos, demasiado cansado y físico, hacemos esta operación y llegamos a este resultado.
Y redondeando el resultado, como nos dice acá, los números de cromatismo va a ser 17.000 en este caso, ¿no? Porque no se permite, según el UNE ISO, no te permite, ¿qué es lo que te dice? Tienes que redondear el resultado, ¿no? Si te sale así, de esta cantidad de 16.545, lo que tú tienes que hacer es redondearlo, obviamente. O puede ser similar, o colocarlo 1.7, puede ser a la menos 4, ¿no? Por mililitro de producto, ¿no? Todo va a depender del tipo de matriz, el tipo de muestra, de todo lo que te salga. De acuerdo cuando te des tu lectura de las placas, vas a ver en qué ilusión están las colonias, ¿no? En el cual se puede contar, ¿no? En este caso ha sido 10 a la menos 2, es un ejemplo X, ¿no? Entonces, digamos, esta es una forma de hacer recuentos, ¿no? Esa B es de la menor dilución. La B es del volumen del inóculo. No, la D. Ah, la D, claro, de la ilusión en el cual tú has hecho tu recuento. Claro, porque ahí se ha hecho dilución 10 menos 1 y dilución 10 a la menos 2. O sea, claro, es la sumatoria de las colonias, en este caso, de tanto la 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2. no es así, sino que el valor de, yo lo coloco 10 a la menos 2, ¿y por qué no coloco 10 a la menos 1? No, por lo que digamos que en 10 a la menos 2 ha hecho tu mayor recuento, digamos. Ah, ya, por eso. Por eso, es por eso. Ajá, ha hecho tu mayor recuento y por eso que se está considerando así en la forma. Según el UNENISO, ellos lo ponen así. Ya, a ver, continuamos. Digamos, acá también he puesto casos, no necesariamente te va a ser así que vas a tener recuentos, ¿no? Obviamente también no vas a poder tener digamos, crecimiento, ¿no? Hay que ver esos casos, ¿no? O también vas a tener recuentos bajos, ¿no? Digamos, acá te dice, para el recuento bajo, digamos, ¿qué te dice? Si es que contiene menos de 10 colonias, por ejemplo, ¿no? Si la plaga contiene menos de 10 colonias, pero como mínimo de 4, el resultado se calcula siendo el general, en este caso se expresa como el número estimado de microgramos por mililitro, ¿no? Productos líquidos o por gramo, resto de productos. Si el resultado total oscila entre 1 y 3, la predicción del análisis es demasiado baja entonces. Y el resultado debe expresarse como hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior, ¿no? Digamos, acá te dice el ejemplo, si la dilución inoculada es 10 a la menos 1, hay microorganismos presentes, pero a un nivel inferior a 40 UFC por gramo por mililitro, ¿no? Digamos, es un caso que se puede presentar, ¿no? Acá hay otro caso, por ejemplo, en este caso, si la placa que contiene la muestra para análisis o la primera dilución inoculada escogida no tiene colonias, te dice, el resultado se expresa de la siguiente manera: menos de 1 de microorganismos por mililitro, ¿no? Ya sea también por restos de productos, donde el factor de dilución de la suspensión inicial o la primera dilución inocular escogida es 10 a la 0, que es igual a 1, cuando se inocula directamente la muestra para análisis. Entonces, un ejemplo, si la dilución más concentrada sembrada fue 10 a la menos 1, entonces, si no hay crecimiento de colonias, se va a reportar como menor a 10 unidades formales de colonias sobre mililitro gramo, ¿no? En ese caso, si no te crecen colonias. Esa es la forma de reporte, ¿no? Ya, esto es con respecto a aerobios. Ya, ¿hay alguna duda con respecto a aerobios para haber pasado modos y levaduras? ¿No? ¿Todo bien? Ya, si no, en el transcurso de la exposición, cualquier pregunta, inquietud, con confianza, ¿no? Pregunten, ¿no? Ya, modos y levaduras, ¿alguien ha hecho por acá? ¿Sí? Ok. El más utilizado en todos los laboratorios es el ICMSF. Ya. En el ICMSF, digamos, también está normalizado. Obviamente que también estos ensayos se han duplicado, ¿no? Generalmente para ICMSF el peso va a ser de 25 gramos con 225 mililitros de diluyente, ¿verdad? Y también se va a utilizar un blender, ¿no? De acuerdo a la muestra, o se va a utilizar en Stomaker. Todo esto de acuerdo a la naturaleza de las muestras, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, el método ICMSF, por ejemplo, hay varios volúmenes que nos dice el ICMSF, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, ¿no? Digamos que el reporte también va a ser un poco diferente, pero no va a ser tan complejo como, digamos, los aerobios, ¿no? Porque los aerobios, ustedes saben que hay forma de reporte tanto en ISO, en la SUN, en ISO también, en ICMSF, FDA,
digamos, pero yo estoy, digamos, abarcando más el método ICMSF, que es el más utilizado. Que yo conozca en otros laboratorios que lo practiquen, no lo sé realmente, pero digamos que tenga conocimiento, el ICMSF es más utilizado, ¿no? Digamos que es una norma antigua, el ICMSF, ¿no? De los 80 y pico me parece. No es, digamos, como el FDA, que, digamos, cada año, cada cierto tiempo se va, digamos, lo van actualizando, ¿no? Tanto en temperatura, ¿no? Qué sé yo, unos detalles, ¿no? Pero el ICMSF me parece que se ha quedado un poco estancado. Pero hay que saberlo porque el laboratorio siempre lo pide, ¿no? Acá lo que se va a utilizar ya no va a ser el APC, sino es un medio, digamos, OGI. El medio OGI, que es el más comúnmente utilizado, ¿no? Que está incorporado, me parece, con gentamicina. Pero este OGI, digamos, ya preparado, o sea, el agar preparado tiene que tener, digamos, como un antibiótico, ¿no? Generalmente el antibiótico utilizado es la oxitetraciclina, ¿no? Cual le va a permitir poder crecer si es que se encuentra un moho o una levadura, ¿no? Como ya les mencioné, el procedimiento es el mismo, ¿no? Si ustedes observan las figuras, ¿no? Tanto en la inoculación, en la cupuración, en la incubación, ¿no? Pero la diferencia de acá, que se va a incubar a una temperatura, digamos, de 23 grados, 22 grados más o menos, ¿no? La temperatura va a variar, obviamente, y el tiempo de incubación también. Generalmente se incuba 5 días, por lo menos, de estos mohos y levaduras, para ver si hay crecimiento, ¿no? Obviamente que cuando uno incuba sus muestras hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Porque, digamos, yo hago mi ensayo de mohos y levaduras, porque lo incubo, ¿no? Pero no voy a esperar el 5.º día para ver si de repente creció o no creció. Imagínate si ha habido alguna mala manipulación o una contaminación, ¿no? Y tú sabes que los ensayos tienen un tiempo de salida, ¿no? Imagínate, tú lo ves el 5.º día y se está contaminado, entonces obviamente tienes que repetirlo. Entonces, para eso tú tienes que monitorear tu ensayo, ¿no? El analista tiene la función de monitorear el ensayo, ¿no? Ver, de repente el segundo día está creciendo o no está creciendo, o se ha contaminado o no se ha contaminado. Entonces la idea es hacer el seguimiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Como ya dije, el agar para incorporación es el OGI, ¿no? Con este antibiótico que es la oxitetraciclina, ¿no? Aquí generalmente el recuento va a ser entre 30 y 300 colonias en este caso, ¿no? También los movimientos al haber hecho el agar también son igual, ambos lados, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? 5 veces, ¿no? Y luego se incuba. Acá hay otro caso, por ejemplo, este es de la segunda edición, ¿no? Del ICMSF. El anterior que vimos fue la primera. Como le digo, el procedimiento es lo mismo, pero va a diferir, como digo, por ejemplo, en la incubación, en el tiempo, ¿no? Aquí lo pone entre 20 y 24 horas la temperatura, por 3 a 5 días, ¿no? Igual, siempre los ensayos se hacen por duplicado. Cada par de placas es una dilución, si se dan cuenta, ¿no? Y sucesivamente, de acuerdo a la matriz, ¿no? De acuerdo al origen de la muestra, se hacen estas diluciones, ¿no? ¿Alguna dificultad con mohos y levaduras? ¿Alguien que haya hecho un ensayo con algún tipo de muestra? ¿No? ¿Nadie tiene experiencia sobre eso? Claro, eso es con láminas Petrifilm, ¿verdad? Y también con placas también se puede hacer, sí. Los dos siempre hay mucha diferencia. Tal vez es porque en el laboratorio donde yo estuve no utilizaban oxitetraciclina. Claro, obviamente, sí. Estos métodos tradicionales, digamos, la oxitetraciclina, digamos, es como que el nutriente, digamos, el antibiótico para que de repente el moho o la levadura pueda aislarse, ¿no? Entonces, habría que ver si estas láminas realmente Petrifilm tienen este antibiótico incorporado, ¿no? Porque a veces dentro de la laminilla Petrifilm hay compuestos incorporados, ¿no? Entonces deberíamos ver realmente qué es lo que tiene, ¿no? Digamos, esta lámina, ¿no? Que el por qué de repente en algunos casos aísla más, aísla menos, ¿no? Pero generalmente las láminas
Petrifil sí se puede utilizar en ambientes también, pero también en muestras también, ¿no? Por métodos rápidos, ¿no? Generalmente por la base, ya había mencionado. Si la muestra es líquido, o sea, si me dicen que es chincha, un refresco, y me permiten, quieren que determine modos y levaduras. En este caso ya no se podía hacer esta metodología. ¿Es al acero? ¿Se cociniza el que sale? No, en este caso ya sería, por ese origen de la muestra ya sería otra metodología, ya sería por filtración, ¿no? Ese ya sería por filtración. Si es líquido, digamos agua o un refresco, ya sería, o un producto, una bebida no carbonatada o carbonatada, ya sería por filtración. Generalmente se filtra 100 mililitros, ¿no? Si quieres que se siga diluyendo, tendrías que volver a filtrar, pero 10 mililitros, ¿no? Vas filtrando, ¿no? Entonces, de acuerdo a la muestra, ¿no? Pero generalmente siempre se filtra 100 y no, en algunos casos no crece más de eso, ¿no? Pero en caso de extremo ya tienes que filtrar 10 mililitros, ¿no? Ese ya como que sería tu segunda dilución, ¿no? Pero para esos casos líquidos se utiliza ya la filtración, ¿no? Por con una bomba al vacío, ¿no? Obviamente tienes que utilizar filtros de membrana, ¿no? Filtros de membrana obviamente estériles, ¿no? El cual puedan aislar esos patógenos, ¿no? A mí me hubiera encantado, digamos, abarcar todas esas metodologías, pero realmente son tantos los métodos y tampoco no quisiera que por lo menos se comprendiera, ¿no? Lo que yo explico, ¿no? No me gustaría explicarlo por explicar, ¿no? Entonces la idea es que quizás más adelante en un futuro podamos tocar otros métodos de ensayo, ¿no? El cual podamos abarcar todo, ¿no? Yo lo que estoy generalmente tocando son lo más comunes, lo más principales, ¿no? Para que se pueda entender, ¿no? Continuamos entonces. Aquí, por ejemplo, acá hay otra edición, por ejemplo, en el cual te dice también, es la misma metodología también. Hay que tener en cuenta nada más todas estas ediciones, ¿no? Igual también la misma metodología, como ya hablé, ¿no? Incorporación, inoculación, movimiento, ¿no? No hay nada que haya variado tanto. Quizás utilizar Blender, StoneMaker, ¿no? Eso ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Ok, acá vamos ahora con recuento entre bacterias. Ya si es que no hay si hay una pregunta de modos y levaduras, lo podemos ver más adelante, pero también lo que se me había pasado era que para cada ensayo siempre hay que tener en cuenta los controles. Hay que tener en cuenta los controles de medio, los controles diluyentes, también hay que tener controles positivos, ¿no? En todo caso también hay controles negativos que permite poder hacer la cepa, y esos controles se permite hacer con las cepas ATCC, ¿no? Generalmente hay muchas cepas ATCC en el cual los laboratorios, digamos, por medio de poder aislar esas cepas, ¿no? Por medio de pasajes, ¿no? Cada laboratorio tiene su cepa TCC, ¿no? Y con esa cepa TCC puede hacer estos controles positivos. Para el caso de lo que es levaduras, el control positivo se utiliza en la Candida albicans, ¿ya? Y para los mohos, generalmente lo que se utiliza control positivo son las Aspergillus brasilensis, ¿no? Y el control negativo, generalmente se está utilizando una cepa E. coli, ¿no? ¿Qué quiere decir con esos controles negativos? Que obviamente que siembra la cepa E. coli en el agar, ¿no? Del OI, y ve si crece o no. Si no crece, obviamente que está haciendo tu control. Obviamente que si pones tu cepa positiva, lo estrías. Si te crece, quiere decir que tu agar está funcionando bien. Para ello son los controles, ¿no? Hay que tener en cuenta los controles. Y también los controles de medio, ¿no? Los controles de medio generalmente se hacen por los ambientes, ¿no? Ver si es que el ambiente también quizás de repente está lleno de mohos, ¿no? Quizás de repente pasa algo y puede dar un falso resultado. Puede ser que hayan colonias, pero no necesariamente puede ser la muestra, puede ser el ambiente. Entonces para ello se hacen esos controles. Hay que tener en cuenta todos estos tips, digamos, ¿no? Para tener un buen ensayo, ¿no? Ya, con respecto de recuento entre bacterias, en este caso para el ICMSF, digamos también la metodología es la misma. Hay métodos también rápidos que utilizan petrificio entre bacterias, ¿no? Para este caso el agar a utilizar va a ser el BRBG, ¿no? Este agar BRBG tiene bilis de glucosa,
¿no? Que va a permitir crecer estos organismos, digamos, entéricos, ¿no? Generalmente la dilución también es igual, 1 en 10, ¿no? 25 en 25. El diluyente a escoger es el agua pectonada, en este caso. Se va a hacer la serie de diluciones también igual, ¿no? De acuerdo a la matriz. Y la diferencia que se va a hacer acá es que se va a hacer una doble capa en este caso. Digamos, incorporas una sola capa, haces tus movimientos que ya hemos mencionado, y después de que se ha solidificado el agar, vas a colocar una segunda capa más en de este BRBG, digamos, ¿no? Y lo vas a incubar, ¿no? Vas a voltear las placas al revés y lo vas a incubar por 35 y 37 grados, ¿no? En estos casos es por 24 horas o más o menos 5 horas. Es lo que te dice el método. Y digamos, pasado el tiempo, lo que se observa o lo que se hace es observar las colonias típicas de enterobacterias, ¿no? Como ustedes observan en la placa, vemos unas colonias lilas, ¿no? Generalmente. Ese color lila generalmente es por la fermentación de la lactosa, ¿no? Este carbohidrato bien conocido, ¿no? Que va a fermentar, digamos, estas colonias, este color, ¿no? También tenemos la presencia de un indicador, ¿no? Por eso vira este color, digamos, ¿no? Este lila profundo. Y digamos que generalmente a la hora de estiriar tenemos que agotar bastante siempre la parte superior, y para que podamos aislar bien la colonia, ¿no? Porque imagínate, si no estiramos mal, no vamos a poder aislar la colonia, ¿no? Va a estar todo, digamos, una mazamorra, ¿no? No vamos a poder aislar nada. A la hora de estirar también tener en cuenta el agotamiento, ¿no? Muy importante poder aislar estos patógenos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar esta colonia, ¿no? Esta colonia color fucsia, y lo vamos a estriar a otros medios de cultivo, ¿no? Lo vamos a estriar a un medio llamado agar nutritivo, ¿no? Este agar nutritivo tiene mucho componente, me parece, de pluripeptona, el cual va a permitir poder crecer a estas enterobacterias. Y también hay otro medio en el cual podemos utilizar, ¿no? Hay también reacciones que podemos utilizar aparte. Hay pruebas de oxiasa, por ejemplo, ¿no? La vemos ahí abajo. En este caso hay las oxiasa, en este caso es oxiasa positiva para enterobacterias, ¿no? El otro medio que se utiliza aparte del agar nutritivo va a ser el medio glucosa-sal, ¿no? Se va a sembrar por picadura, ¿no? Y este medio glucosa-sal se va a colocar 1 mililitro de aceite mineral, ¿no? Este mililitro de aceite mineral, digamos, va a ser, digamos, que pueda brotar esta enterobacteria, ¿no? Esto lo vamos a incubar durante un periodo, se va a incubar a 35 a 37 grados de 20 a 24 horas, ¿no? Para poder hacer la lectura correspondiente. Y la fermentación, digamos, por el indicador, ¿no? En este medio glucosa-sal va a virar el medio ácido, ¿no? Cuando es positivo para enterobacterias. Porque el medio glucosa-sal es un medio color verde, ¿no? Entonces, cuando es positivo para enterobacterias, el medio va a virar, ¿no? Un color amarillo, lo va a ver más ácido el medio, ¿no? Eso es positivo para enterobacterias. Y también en el caso del agar nutritivo, en la parte apical, en el pico, digamos que va a haber crecimiento de colonias, ¿no? Cuando no hay crecimiento de colonia, obviamente que no es enterobacteria, ¿no? Estas pruebas bioquímicas, tanto el glucosa-sal como el agar nutritivo, más la oxidasa, que es positiva, te va a determinar, digamos, que es presencia de enterobacterias, ¿no? Esta es una forma, digamos, manual, ¿no? De cómo poder aislar este tipo de patógeno, ¿no?
Acá en este caso, reporta resultados, el número de FC presuntivos que confirman contrapartidas se programó por muestra, ¿no? Acá sería 40 por 10 a la menos 2, en este caso, un ejemplo, ¿no? UFC por gramos. Son las unidades de cuales se tienen que reportar. Ya, vamos a otro patógeno comúnmente utilizado, Bacillus cereus, ¿no? ¿Alguien ha hecho algún ensayo de Bacillus cereus alguna vez? ¿Nuevo? ¿Alguna experiencia? Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a pesar la muestra, perdón, 25 de la muestra de diluyente. Aquí va a depender mucho de la metodología. Para el caso del FDA va a ser buffer, ¿no? Van a utilizar el diluyente buffer. Para lo que es ICMSF va a ser agua pectonada, ¿no? Pero ambos van a utilizar el medio MIEP, ¿no? El MIEP generalmente está hecho a base de yema de huevo, ¿no? La preparación generalmente es bien parecida al agar BP, de By Parker. El agar By Parker que generalmente lo utilizan para Staphylococcus, ¿no? Las preparaciones son las mismas, ¿no? Con medio base utilizan, ¿no? Después se le adiciona yema de huevo, me parece que telurito de potasio también, ¿no? Es bien parecido, ¿no? Pero el medio es color naranja, el caso de MIEP, es la diferencia. El caso de Bay Parker es color amarillo, ¿no? Y de acuerdo a las reacciones ya se va a observar el cambio ¿no? el color de las colonias, se va a poder identificar, ¿no? Cuando ya se ha incorporado la muestra al agar, en este caso, generalmente para incorporar la muestra en los agares o en los medios de cultivo, para este caso vas a tener que utilizar espátulas, ¿no? Para poder diseminar la muestra, ¿no? Entonces, las espátulas de Glassky son las más comúnmente utilizadas en el laboratorio, ¿no? Porque a veces uno ya no va a ser por incorporación, porque acá el medio está solidificado, ¿no? Entonces tú tienes que ver la forma de cómo diseminar el inóculo, ¿no? En este caso vas a tener que utilizar la espátula de Glassky, que vas a diseminar por todo el contorno de la placa de MIEP, y obviamente no chocando en los fondos de la superficie, ¿no? Quizás por un riesgo de contaminación que no pase, ¿no? Y luego ya lo incubas, ¿no? En este caso a 30 grados. Acá es a 30 grados, la temperatura es 30 grados, el más menos 0,5 grados centígrados. Y va a ser por un espacio de 18 a 48 horas, según ICMSF, ¿no? También se va a hacer un recuento y selección de las colonias características. Aquí, digamos, se va a seleccionar las plagas con menos de 150 colonias características y contar como presunto Bacillus cereus a 5 colonias características. Nos dice escoger 5 colonias, generalmente, para, hacer los recuentos o para poder aislar. Aquí también se va a tener que hacer una confirmación, ¿no? Purificación de las colonias para su confirmación también, ¿no? En algunos casos hacen el test de hemólisis con agar sangre de oveja, ¿no? Eso sí, también es adicional, ¿no? ¿no? Medio de MIEP. Y esto se incuba también a 30 grados por 24 horas más menos 2 horas, ¿no? Después hay una expresión de resultados, de acuerdo a lo que salga, ¿no? Acá, por ejemplo, es el agar manitol yema de huevo polimixina, el MIEP, el que hemos hablado, ¿no? Cuando las colonias presuntivas de Bacillus cereus se van a presentar de esta forma media rojiza, ¿no? Con un punto blanquecino en el fondo, ¿no? Van a tener esa característica. De lo que era el medio naranja, el MIEP va a convertir el medio totalmente, se va, digamos, a alcalinizar, digamos, ¿no? Va a poner un medio rojizo, un fondo rojizo, ¿no? Y las colonias, como digo, son grandes, son bien grandes, ¿no? Y de puntos blancos en el fondo y en la superficie son bien rojas, ¿no? Es un Bacillus cereus positivo, ¿no? Aquí está este ensayo con agar sangre de oveja también, ¿no? Va a formar como un halo, ¿no? Un halo y un fondo oscuro, ¿no? Cuando es positivo para Bacillus cereus, ¿no? Es de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio. De repente para el laboratorio es más fácil tener medios
como MIEP, de repente no, para ellos de repente les es difícil dar sangre de oveja, ¿no? Es de acuerdo a la disponibilidad. Si tenemos cualquiera de los dos es válido, ¿no? Por ejemplo, a ver, me estoy pasando, a ver, perdón. A ver. Ya. Por ejemplo, en el FDA, por ejemplo, también utiliza MIEP, lógicamente, pero vas a utilizar otros medios bioquímicos, ¿no? Vas a utilizar, por ejemplo, medios, digamos, más exigentes, digamos, como la tirosina, la lisozima, ¿no? Son medios bioquímicos del cual te va a poder ayudar, son tubos de medio de cultivo, ¿no? Y también el FDA lo que te pide es hacer la coloración de cristales, ¿no? La coloración de cristales de Bacillus thuringiensis. Digamos que es como un control para descartar, digamos, la presencia de Bacillus cereus. Por ejemplo, si tú observas, a ver, le voy a explicar la coloración de cristales. La coloración de cristales, para poder observar Bacillus thuringiensis, digamos, utilizas fucsina básica. Es la fucsina fenicada que se utiliza para la coloración Nielsen, para la coloración BK, por ejemplo. Pero en el caso de la coloración BK, Nielsen utilizan la fucsina ácida, ¿no? En este caso, para este ensayo, digamos, de la coloración de cristales, es la fucsina básica, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y se utiliza también, generalmente este colorante es para fijarlo, ¿no? También hay que tener en cuenta los fundamentos, ¿no? Las paredes celulares, cómo se fijan, ¿no? Eso me imagino que por la universidad también creo que lo tienen en cuenta, ¿no? Siempre hay que saber eso para poder defenderse en un laboratorio, porque te pueden preguntar. Y también para defender auditorías, ¿no? Que en la auditoría ustedes saben que preguntan de todo, ¿no? Y hay que estar bien preparado, ¿no? Siempre hay que saber el fundamento de estos patógenos. Entonces, utilizo la fucsina básica y a la vez que lo fijo durante 5 minutos, esta fucsina básica, digamos, lo que hago es utilizar el mechero, ¿no? Ponerlo a fuego y poder hacer 3 vapores, ¿no? Si bota 3 vapores mi colorante con la muestra fijada, digamos, ya estamos cumpliendo el método, ¿no? Luego de eso, para poder eliminar lo que tenemos de colorante, vamos a utilizar el metanol. El metanol es un reactivo bien fuerte, digamos, ¿no? El cual va a permitir limpiar la lámina, ¿no? De esa fucsina, porque la fucsina va a quedar impregnada en toda la lámina, pues, ¿no? Porque lo hemos utilizado para poder fijar el patógeno. Entonces, limpiamos con metanol y luego lo lavamos con agua normal, ¿no? Agua de caño, ¿no? Esperamos a que seque y lo que vamos a observar en la lámina va a ser el inóculo, ¿no? La película, ¿no? Que hemos sembrado con la asa de siembra. Entonces lo que vamos a observar ahí es si la presencia de estos famosos cristales. Si hay presencia de estos cristales, quiere decir que la muestra no tiene Bacillus cereus, ¿no? Porque la presencia de los cristales solamente los tienen los Bacillus thuringiensis, ¿no? Entonces, si yo veo cristales, quiere decir que obviamente no es un Bacillus cereus, ¿no? Es un Bacillus thuringiensis. Pero si observo cristales y si comparo mi bioquímica de la lisozima, la tirosina, ¿no? Hay una batería de bioquímica, obviamente que si comparo, al final les voy a enseñar esta batería bioquímica para que puedan tenerla en cuenta. Quiere decir que estamos frente a un Bacillus cereus. En el caso de ICMSF, por ejemplo, el ensayo va a terminar en plata nomás, ¿no? Pero el FDA sí profundiza más, inclusive. El FDA lo pueden encontrar en internet, inclusive, ¿no? Pueden observar metodología y también se pueden ayudar también. A eso vamos, los métodos son totalmente, en algunos casos difieren, digamos, ampliamente, pero en otros es muy pequeños detalles nomás, ¿no? Pero en este caso el FDA te pide hacer bioquímicas, te pide hacer esta coloración de los cristales, ¿no? Ahí podemos diferenciar entre un Bacillus cereus o un Bacillus thuringiensis. Una consulta, en caso del MIP, esas colonias, en el caso del MIP son para Bacillus cereus. Para Bacillus cereus. Para Bacillus thuringiensis. Lo que pasa es que los ensayos te piden generalmente Bacillus cereus.
en los ensayos ¿no? Lo que le interesa a los clientes o a las personas que piden sus ensayos es la presencia de Bacillus cereus. No, pero, o sea, pero el último de repente Bacillus thuringiensis también informa el mismo tipo de colonia, el mismo... Podría ser, sí, tiene la misma similitud, pero lo que tú vas a descartar los thuringiensis cereus es esos ensayos bioquímicos, ¿no? Ya, con la coloración. La coloración de cristales. Sí, así es. Ya, pero en caso si uso el ICMSF, no, como usted dice, no... Claro, no puedes abarcar eso porque... No, solamente hasta placa nomás te dice el método, ¿no? Esto te estoy hablando en el FDA. Ahí tendría que usar lo que es hemólisis en sangre. Claro, hemólisis en sangre, tu MIP, ¿no? Porque MIP digamos, no sería suficiente, ¿no? Pero también te pide ese hemólisis, ¿no? Que tiene que hacer. Con eso para ellos ya, digamos, te puede detectar Bacillus cereus. Pero si es FDA, sí te piden todas esas pruebas bioquímicas, ¿no? Y la coloración, ¿no? De cristales. ¿Alguna pregunta más sobre Bacillus para pasar ya a otro patógeno? ¿Todo bien, no? Ya, pasamos entonces. Ahí vamos a ver la hora, porque no vamos a tener un break en un momento. Ya, sí tenemos todavía un poco más de tiempo. A ver. Ahora vamos por las numeraciones, ¿no? Numeraciones en tubos que generalmente utiliza FDA para los alimentos, ¿no? Hay numeraciones tanto para coliformes fecales, totales, E. coli, ¿no? Pero la diferencia acá es que se utilizan los túbulos múltiples, ¿no? Y también digamos que la metodología abarca ya el NMP, la tabla NMP para hacer las lecturas, ¿no? Finales, ¿no? Acá, bueno, obviamente que va a variar las metodologías anteriormente vistas, que es por incorporación de agar, ¿no? Aquí lo que se va a utilizar va a ser los tubos múltiples, ¿no? En este caso, para la numeración de coliformes vamos a utilizar el caldo lauril sulfato de sodio, ¿no? El famoso lauril que le llaman. El diluyente en este caso para FDA va a ser el buffer, ¿no? En estos ensayos generalmente hay varias etapas. Una etapa de siembra, hay una etapa también de presunción y hay una etapa de confirmación también, ¿no? En este caso para las diluciones generalmente abarca 3. Cada 3 tubos es una dilución en este caso. Por ejemplo, la dilución es como tal, como ya la conocemos, 9 mililitros de mi diluyente buffer más 1 mililitro del inóculo, ¿no? Homogenizo ya sea manualmente, en algunos casos inclusive te dice la cantidad de tiempo en el cual tú tienes que homogenizar tu muestra, por ejemplo para los tubos, ¿no? Con el inóculo. Te dice 25 segundos, ¿no? Por un arco de 7 centímetros, me parece, ¿no? Digamos por la metodología hay que tener en cuenta también eso. O en otros casos también te dice homogenizar la muestra con un vortex, te dicen también, ¿no? El cual es muy válido también, ¿no? Pero en este caso acá te pide, me parece, 25 veces por un arco de 7 centímetros, ¿no? El arco de 7 centímetros se refiere a la distancia del mechero, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Porque si tú estás más lejos del mechero, obviamente hay riesgo de contaminación, ¿no? Entonces, FDA, ¿qué te pide? No te pide pesar 25, en este caso FDA te pide pesar 50 gramos. 50 gramos de la muestra más 450 mililitros del diluyente buffer, ¿no? Entonces, utilizamos en este caso el blender, ¿no? Aquí la dilución el homogenizado por RPM va a ser entre 10.000 y 12.000 revoluciones por minuto, ¿no? Nosotros ya teniendo nuestra muestra, lo que hacemos es inocular 1 mililitro en los 3 primeros tubos. Los 3 primeros tubos es mi-1, ¿no? Los siguientes son mi-2 y mis subsiguientes son los -3. Generalmente para las numeraciones por FDA te piden hacer hasta -3, generalmente, ¿no? A medida que vamos haciendo nuestra dilución, vamos, ¿no? Con nuestro tubito de 9 mililitros y así sucesivamente, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya sabemos cómo hacer nuestra dilución, ¿no? Y luego todos estos tubitos se van a incubar a 35 grados entre espacio de 24 a 48 horas con más o menos 2 horas. Eso es lo que nos dice el FDA, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez un tubo de lauril, sulfato de sodio? Si tiene conocimiento, sí.
ese laurisulfato de sodio, recordar que siempre tiene que llevar una campanita, un tubito pequeñito que lo colocan al revés, que es la campana de Durkheim, ¿no? El cual eso te va a ayudar a determinar la presencia de gas, ¿no? Y también lo que te va a ayudar a determinar la positividad del tubo es la turbidez, ¿no? El gas se manifiesta por ese pedacito, digamos, ese tubito, digamos, pequeño, va a ser un espacio. Ese espacio quiere decir que va de presencia de gas. Cuando tú veas que tiene un espacio, obviamente que es positivo el tubo, ¿no? Así se hacen las lecturas para los tubos múltiples, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante igual, ¿no? Pero para que tengan ese conocimiento, para que lo tengan en cuenta, así se lee un tubo de positividad, en este caso con super campana de Durkheim, ¿no? Ya, bueno, después de haber incubado a 35 grados por ese espacio de tiempo, lo que vamos a hacer, observamos esta batería y sacamos todos los tubos positivos, ¿no? De repente han crecido los 3 primeros, han crecido la dilución hasta la -2. Todos los tubos positivos se va a hacer como una especie de un pase a otro medio de cultivo, ¿no? Porque la idea es, esta etapa, digamos, es su cultivo a un caldo E. coli, ¿no? Que también es muy similar a los tubos lauril, pero lógicamente tiene otros componentes. También tiene campana de Durkheim, ¿no? El cual también va a permitir hacer la lectura de los tubos, ¿no? Pero la diferencia de incubación, que esto va a ser un baño María, ya no va a estar en una incubadora, ¿no? Estos patógenos son termotolerantes, digamos, ¿no? Toleran temperaturas altas. Es por eso que se va a incubar al baño María, ¿no? 44.5, ¿no? grados, ¿no? Digamos que aquí también tienen que tener en cuenta los equipos tanto el baño María como las incubadoras, tienen que tener una calibración exacta, digamos, lo que te dice el método, digamos, tú tienes que, digamos, no sé, por un proveedor, alguien que sepa hacer calibraciones, tú tienes que calibrar a tal temperatura según lo que te dice el método, y ese más menos también tienes que ajustarlo, ¿no? Digamos que estas calibraciones son periódicamente, digamos, puede ser anuales, generalmente son, ¿no? Generalmente son anuales. Pero lo que lógicamente tiene que hacerse antes de las calibraciones están las verificaciones intermedias, ¿no? Que eso se hacen 2 veces al año, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer prácticamente para mantener tu equipo, ¿no? Si tú quieres que tu equipo trabaje bien, porque imagínate, si un equipo no trabaja a la temperatura adecuada o te da un falso, digamos, un falso rango, tu ensayo también sale mal, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué te está creciendo ahí, ¿no? Entonces, hay que respetar todo lo que te dice el método, las temperaturas, ¿no? Inclusive las metodologías, ¿no? Como ya le dije, en el ambiente también la humedad relativa, ¿no? Los termidómetros también tienen que estar calibrados, ¿no? Entonces, también se tiene que llevar a calibrar, ¿no? Lógicamente. Todo tiene que estar calibrado para el método, ¿no? Todo eso te ve el auditor. La auditoría te revisa todas tus calibraciones, ¿no? Te revisa tus metodologías. Obviamente que el analista también va a testificar, ¿no? El auditor le pregunta y repregunta. Son momentos tensos, digamos, ¿no? Pero si uno sabe sus métodos, tiene todo al día, tiene sus trazabilidades al día también, ¿no? Con su medio de cultivo, lógicamente que es un trabajo de equipo. Entonces, por ende, pues va a ser una auditoría exitosa. Entonces, sin miedo, con tranquilidad, pues uno puede combatir estos tipos de auditorías, ¿no? Que generalmente lo realiza Indeco, Pinacal, ¿no? Sanipes, ¿no? Todos esos entes, ¿no? Que la mayoría de los laboratorios le tienen miedo, realmente no sé por qué. En el grupo hay 4 filas, ¿no? 3 filas de 3. Claro, digamos que esta es una forma, lo que tú ves, el verde es un baño María, ¿no? El baño María puede ser de cualquier forma, cuadrangular, rectangular, pero lo que tú vas a colocar en unas gradillas va a ser los tubos que han crecido. O sea, si han crecido mis primeros 3 tubos, solamente esos 3 tubos voy a pasar a este caldo, ¿no? Los tubos positivos nada más, los que me han crecido positivos. La positividad, como dije, es por el espacio que genera esa campana de Durkheim y la turbidez, ¿no? Entonces yo esos tubos positivos los voy sacando en una gradilla aparte, y esos son los que voy a incubar al baño,
¿no? Entonces, este es un ejemplo así, digamos, X, ¿no? Estoy poniendo unos tubos aleatoriamente, no digamos que lo estoy poniendo por la cantidad que me ha salido, no, es un ejemplo. Ajá, entonces, me pueden salir los 3 primeros tubos, me pueden salir la segunda ilusión, o los 6, o me pueden salir los 9 inclusive. Creo que en la base principalmente. Claro, digamos en la parte de abajo, en la parte, a ver, mira, acá está, en la parte de abajo, ¿no ves? Hay un tubito de Durkheim, ¿no? Ese tubito pequeño es en la parte de abajo. Cuando forma ese espacio, quiere decir que está formando gas, ¿no? Entonces, presencia, es positivo el tubo. Entonces, ese tubo... Pero el coli todavía falta. ¿Cómo? Solamente coliforme. En este caso es turbidez, te genera que es turbidez. Claro, obviamente que es coliformes, en este caso para lo que son fecales. Para lo que son fecales se va a utilizar el caldo de C, ¿no? Pero por ejemplo para totales se utiliza otro medio, que ahorita lo vamos a ver que es el caldo Brilla, ¿no? Para cada medio es cada ensayo, digamos, ¿no? Tú tienes que especificar. Para fecales, si es coliforme fecal, yo tengo que utilizar el caldo de C. El caldo de C me da la confirmación si es un coliforme fecal, ¿no? Entonces, después de haber observado la positividad en el baño, lógicamente que ahí recién acudo a emitir el NMP, ¿no? El NMP lo tengo al final, que lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo para que puedan observar cómo se lee un resultado, ¿no? Luego, aquí como dice, ¿no? Calcular el NMP de los tubos positivos, turbidez y formación de gas. Para este medio S también se va a formar, porque ahí en ese medio S también está el tubito de Durkheim también, ¿no? Ese también te va a permitir ver si está positivo o no. No, tanto el Abril como el S tiene ese tubito, esa campanita de Durkheim, ¿no? Para este caso, por ejemplo, la turbidez, digamos, como te digo, va a ser el espacio y la formación del... Digamos que también el medio se va a poner un poquito medio, ¿no? Si tú con la ayuda de una asa ves que también medio está chicloso, medio así, ¿no? Como que viscoso, también te puede ayudar, ¿no? Pero al toque es rápido, tú puedes detectar si es que está positivo o no. Si está negativo, obviamente no va a tener ninguna reacción, el tubo de Durkheim va a estar entero, no va a pasar nada, ¿no? Este es el caso para coliformes fecales. Los fecales también son llamados termotolerantes, por si acaso. Si tú escuchas termotolerantes, es fecal, es lo mismo, ¿no? Cuando son totales, sí es otra cosa, sí es diferente. Para lo que son totales, digamos, aquí se va a utilizar otro medio. En este caso, para la etapa inicial sí va a utilizarse el Abril, igual, va a ser lo mismo, ¿no? El diluyente va a ser lo mismo, por lo que es FDA, el buffer. Las diluciones también va a ser igual, -1, -2 y -3, ¿no? Y digamos que la incubación también será la misma, 35 más -5 grados centígrados por 24 y 48 horas, más -3 horas, ¿no? Entonces, las revoluciones por minuto también son las mismas, me parece, 10.000 a 12.000 por espacio de 2 minutos con el blender, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, para totales, ¿qué te pide? Tienes que utilizar el caldo Brilla. El caldo Brilla también tiene esta campana de Durkheim, ¿no? Generalmente para tú hacer tu lectura en MVP tienen que tener esa campana de Durkheim. Si no, no te va a poder permitir poder hacer la lectura. La única excepción en este caso es Staphylo. El caso de Staphylococcus aureus no tiene esa campana. Solamente te ayuda a la turbidez, nada más, ¿no? Eso es por metodología, ¿no? Eso es por metodología. En este caso, los tubos positivos lo voy a hacer el pase al caldo Brilla. El caldo Brilla, si te das cuenta, tiene un color verde, ¿no? Tiene varios componentes, me parece que está el verde malaquita también acá, ¿no? El verde malaquita generalmente utiliza muchas toxinas, pero para bajar esas toxinas, también en medio tiene cloruros, ¿no? Esos cloruros ayudan a bajar este tipo de toxinas que son muy fuertes, ¿no? El verde malaquita, ¿no? Aquí los tubos positivos, ¿no? Lógicamente de caldo Brilla, ¿no? Caldo Brilla es el famoso caldo verde brillante, ¿no? Lo puedes encontrar en internet como verde brillante, ¿no? Si es que lo quieres buscar, tener más información acerca de este caldo, ¿no? Y simplemente la positividad lo vas a leer con el tool NMP. Si los 3 primeros niveles están salidos, los 3 están positivos, es como
es como una serie, lo considero como 3. Si la segunda dilución me han salido 2 tubos positivos, lo considero como 2. Y si el último dilución me ha salido un tubo positivo, es 1. Me sale una serie 3, 2, 1. Y esa serie lo busco en la tabla NMP, ¿no? Y ahí te va a generar un valor. Un valor alto, un valor bajo y el NMP. Siempre te va a salir en gramos, ¿no? Esto al final lo vamos a ver en la tabla NMP, ¿ya? Para que lo puedan comprender mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Continuamos. A ver, ahora la numeración de Colli, ¿no? Generalmente para lo que es FDA, tanto estas numeraciones son bien similares, porque utilizan tubos múltiples, ¿no? También la misma metodología, pero aquí en lo que es el pase, en la fase confirmativa, va a utilizarse otros medios, lógicamente. Digamos que acá para lo que es numeración de Colli, es lo mismo, 35 grados, se va a incubar los tubos, más menos 0,5, 24 a 48 horas, ¿no? Lógicamente acá en estos detallitos, estos cuadritos que ustedes ven, aquí te dice una forma de cómo poder inocular también, ¿no? Te dice, mantener el pipette en ángulo de manera que su borde inferior descansa contra el tubo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? De que te dice el método. También te dice, otro detalle, no debe transcurrir más de 15 minutos desde el momento en que se mezclan la muestra hasta que todas las diluciones se inoculen en el medio adecuado. No puedes demorarte más de ese tiempo, porque obviamente ya, ustedes saben que los microorganismos, las bacterias se multiplican logarítmicamente, ¿no? Entonces, tú no puedes dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente es por eso que te dice esta cantidad de 15 minutos del cual tú tienes que tener en cuenta. No debe pasar ese tiempo, si no ya tu resultado es alterado, ¿no? Entonces, también te dice usar 5 tubos para el NMP cuando se trate muestras de mariscos o aguas de cosecha de mariscos, ¿no? En el caso de productos, digamos, marinos, se va a utilizar ya 5 tubos, ¿no? Ya no se utiliza 3, ¿no? Eso es por cuestiones de metodología, nada más, ¿no? Lo bueno es que en el FDA está más al alcance para todos, porque en el FDA, bueno, obviamente, bueno, está en inglés, ¿no? Lógicamente tiene su traducción, el internet, digamos, lo puede traducir, digamos, a una manera que se puede entender, ¿no? Pero igual, si tienes conocimiento de inglés te va a ayudar más a poder traducirlo, porque a veces las traducciones no te salen bien, ¿no? Pero te va a ayudar bastante, digamos, poder darte una chequeada del FDA BAN en internet, ¿no? Ahí te dan mucho más detalles sobre cada tipo de alimento. No sé, yo lo podría hacer, pero lógicamente el tiempo es lo que nos va a matar acá, ¿no? Simplemente acá lo que estoy abarcando son los métodos, ¿no? Algunos alimentos, digamos, cómo trabajarlo y generalmente cómo poder aislar este patógeno. No, para uno, claro, lógicamente en el ICMSF hay, yo te puedo decir que el FDA es más completo, para la mayoría de los ensayos, es más completo para, digamos, poder ir al patógeno. El ICMSF generalmente, como es una norma un poco antigua, ¿no? Digamos de los 80, digamos que no se actualiza hasta ahora, ¿no? Digamos, los ensayos han quedado, digamos, un poco, para que no suene medio raro, un poco mocho, ¿no? Algo así, un poco cortados, ¿no? Entonces, digamos, generalmente la mayoría de los laboratorios o bien utilizan la CISO o los FDA, la mayoría. Pocos son los laboratorios que utilizan ICMSF, ¿no? No sé si en algún momento la ICMSF desaparecerá o no sé, pero a menos para algunos ensayos puede servir. Para mohos, para levaduras, por ejemplo, ICMSF te sirve. Para salmonella también te puede servir, ¿no? Te puede ayudar a aislar de repente patógenos, ¿no? Pero generalmente las ENISO o las CISO o las FDA son la gente, o las AOAC o las AFA también están abarcando ahorita, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. Siempre tener en cuenta esos detalles, ¿no? Que pongo en ese cuadrito para que puedan considerarlo. Ya, listo. Continuamos con la segunda etapa de su cultivo de caldo de sed. También tienes que utilizar un baño María, te dice acá, ¿no? Aquí vas a utilizar el mismo medio que son para coliformes fecales, que es el caldo de sed, ¿no? En este caso, aquí lo que se hace generalmente, aquí en este caso
se pasa el caldo ese, pero pasa a otro medio de aislamiento. En este caso va a ser el caldo triptona. El caldo de triptona más cloruro de sodio, ¿no? Me parece que el porcentaje de cloruro de sodio es 0,5% cloruro de sodio. Estos caldos de triptona generalmente no se autoclavan a 121 grados por 15 minutos, ¿no? En este caso hay una diferencia, el autoclavado es a 115, ¿no? Parciales que tienen diferentes autoclavados, ¿no? Diferentes temperaturas, ¿no? Y tiempos también, ¿no? Aquí también se va a estudiar otro agar también, que es el EMB, ¿no? En el cual las colonias características van a presentar un brillo metálico, ¿no? En el cual te va a ayudar a determinar la presencia de coli también, ¿no? A ver, y estas placas lógicamente se van a incubar a 35 grados más menos 0,5 por espacio de 18 a 24 horas. Las colonias características tienen centro oscuro, ¿no? O sin brillo metálico en este caso, ¿no? Aquí la batería bioquímica en este caso te pide también utilizar caldo citrato de Coser, el MRBP, el Bohos Power, caldo triptona, también el caldo lauritriptosa. Para cada uno te pide una cierta incubación, ¿no? Todo esto te va a ayudar a poder aislar el E. coli, ¿ya? Para este caso numeración, ¿no? También en el caldo triptona se va a hacer la prueba del indol. No sé si han escuchado la prueba del indol. Aquí se va a utilizar reactivos de indol en la cantidad de 0,2, 0,3, ¿no? Cuando observas la formación de un anillo color rojizo, lila, quiere decir que la prueba es positiva, en este caso, ¿no? Para el caso de la lauritriptosa, la formación de gas también, ¿no? Te va a indicar la presencia de Escherichia coli. Acá para el MRBP, Bohs Proskauer, vas a utilizar reactivos, ¿no? De alfa-naftol, ¿no? Con hidróxido de potasio, ¿no? También la positividad, como ya mencioné, es un rosado rojo, negativo, va a mantener el medio color amarillo igual, ¿no? También está la prueba del MR, rojo de metilo, ¿no? Y la gran mayoría de ensayos acá es incubación a 35 grados, ¿no? Por espacio de 48 horas, ¿no? Todos estos medios vas a tener que utilizar. Obviamente que también te piden la coloración Gram. En la mayoría de ensayos también es necesario hacer las coloraciones Gram para poder observar la morfología del microorganismo, ¿no? Generalmente las enterobacterias tienen esa morfología de bacilos Gram negativos, ¿no? Los bacilos Gram negativos son de color medio rosáceo, ¿no? Y obviamente diferente a lo que son bacterias bacilos Gram positivos, ¿no? Todo eso tiene diferencia de paredes celulares, ¿no? Se diferencia entre las dos de que una tiene el espacio periplásmico en el caso de las Gram negativas, ¿no? Unas tiene peptidolicano en abundancia, otras no tienen peptidolicano, ¿no? Esos son fundamentos que ya sabemos, ¿no? De paredes celulares, ¿no? Que hay que tener en cuenta siempre. Continuamos. Aquí ya la interpretación, como ya mencioné, la positividad del reactivo del indol es una formación, un halo color rojizo, ¿no? Intenso, ¿no? Eso nos indica la positividad. Y luego de la positividad también, y muy aparte de eso, vamos a observar los tubos positivos en el NMP también, ¿no? Los resultados se van a expresar en NMP por gramos o NMP por mililitros. Ya eso es de acuerdo a la tabla del FDA, del número más probable. Acá está la tabla. Ay. Esta cosita creo que se me ha emocionado. Ya, aquí está la tabla NMP para el FDA. Ya, como ya dije, cada crecimiento del tubo, ¿no? Por ejemplo, es una serie, ¿no? Recuerdan los tres primeros tubos, -1, los otros 3, -2. Así están las series. De acuerdo a las reacciones que tú hayas tenido, ese número o ese código lo vas a tener que aplicar ahí.
Si, por ejemplo, me han crecido 200, por ejemplo, o sea, quiere decir que la primera ilusión me ha crecido solo 2 tubos, la segunda y la tercera no me ha crecido nada. Entonces mi código va a ser 200. Entonces, lo que yo tengo que poner en mi hoja de resultado va a ser el MVP en gramos, que te dice que va a ser, en este caso, 9.2. El low, digamos que es el bajo, el resultado, digamos, ¿no?, en menor concentración, que es 1.4. Y el high, que es el alto, alta concentración, que es el 38, ¿no? Entonces, esos números los voy a poner en mi resultado, nada más. Es simple y común. Al costado vemos otras series, ¿no? Infinidad de series nos puede salir, no sabemos cuál, ¿no? Puede ser 322, 310, ¿no? Bueno, obviamente si no crece te sale 000, y ahí también está el resultado. Para concentraciones bajas no sale, pero sí en MP te va a salir menos 3.0 y el alto va a ser 9.5, ¿no? Si en caso no te crece nada, pues, ¿no? Entonces ya tenemos varios casos de cómo poder reportar, utilizar la tabla en MP, ¿no? Es sencillo, no es nada del otro mundo, es muy comprensible, muy rápido, ¿no? Y para todos los casos de las series que nos puede salir. Ya, esa es la tabla del MVP, pero para FDA. Hay otra tabla MVP, pero es para aguas, por ejemplo, ¿no? Ese es para coliformes fecales o tal de coli también hay, pero para análisis de aguas es otra tabla, ¿no? Es exclusivamente para FDA, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuamos, seguimos, dime. El caldo-triptona es a ver, el caldo-triptona está preparado con 0,5 de cloruro de sodio. Y el caldo-triptona solamente le echan 5 mililitros nada más. Porque generalmente cuando preparan los tubos para hacer los pases, digamos, para hacer los ensayos, siempre le llenan de 10 mililitros. Pero en este caso solamente se necesita poco reactivo para poder ver las reacciones del patógeno. Solamente 5 mililitros se utiliza. Es de color amarillento más o menos. Y se autoclava de, como ya dije, a 115 por 10 minutos. ¿Ya? Simplemente la reacción positiva va a ser la turbidez del tubo. Ahí, en ese tubo de triptona no utiliza campana de Durkheim, ¿ya? Solamente nos va a ayudar a ver la positividad, es la turbidez. Pero es en la segunda etapa. Claro, ese ya en la segunda etapa, digamos la etapa de confirmación. La etapa de confirmación, muy aparte que tú haces tu batería bioquímica, o sea, tú debes haber pasado de... Tú empiezas a incubar a tu ensayo iniciales con caldo lauril primero, ¿verdad? Después lo pasas a EC, exacto, y después de EC ya lo pasas a triptona. Los positivos de EC, a triptona, así es, hay una tercera etapa también. Ya la bioquímica, ya lo digamos que es para confirmar el E. coli, ya, es así. Ya, ese es solamente para el caso de E. coli, ya, para el caldo de E. coli, ya. En la diapositiva anterior había 2 subtipos. ¿Dónde acá? Claro, ahí dice, se considera positivo para E. coli si sale biotipo 1, biotipo 2. O sea, biotipo 2 significa que Quintón salió negativo. Claro, así es. Sí, claro, como mencioné al comienzo, hay bastantes tipos de E. coli con serotipos, ¿no? Todo el positivo es más que todo para E. coli, ¿no? Claro, para E. coli en general, sí, exactamente, ¿no? Eso se refiere a los serotipos, porque hay infinidad de serotipos de E. coli, la enteromorragia, la enteroevasiva, ¿no? Entonces, una forma general de E. coli es así, de esta manera, ¿no? Para que si por A o B el laboratorio te dice, no, ese es por Escherichia coli, nada más, punto, ¿no? Ya si quieren hacer su serotipo ya tienen que utilizar otra cosa, ¿no? Serología ya es otro rollo, ¿no? Que el método no aplica en ese caso, ¿no? Ya, continuamos. Ya, ahora vamos con la numeración de Staphylococcus aureus, ¿no? A ver, vamos a ver, a las 11 creo que tenemos un pequeño receso. Ya, falta 15 minutos. Vamos a hacer hasta numeración de Staphylo y de ahí tomamos el receso, ¿ya? ¿Les parece? Ya, ahora Staphylo aureus, por FDA también, muy comúnmente conocido. Aquí lo que vamos a utilizar va a ser el caldo Staphylo. Generalmente el caldo Staphylo está compuesto por caldo casoy, está compuesto también por cloruro de sodio también y por piruvato, ¿no? Por piruvato también. 1% de piruvato es un porcentaje mínimo de piruvato. Esa es la preparación en medio de cultivo.
aquí no tiene campana de Durkheim, si se da cuenta, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente. La turbidez te va a representar simplemente la turbidez, ¿no? Pero obviamente acá los medios van a cambiar, va a cambiar la metodología también, pero el ensayo en sí, digamos, los niveles de dilución van a ser los mismos. -1, -2, -3. ¿Ok? Entonces, la dilución ya sabemos cómo es, ¿no? Y lo que se va a incubar va a ser 35-37 por 48 horas más menos 2 horas. Me parece que es igual, también no varía mucho. En algún momento estuvo a 36, me parece. El FDA lo puso a 36, pero ahora me parece que lo ha vuelto a poner a 35 y 37. Esas ligeras variaciones hay, siempre, ¿no? Hay que estar pendiente también de esos cambios, ¿no? Porque obviamente en las auditorías, lógicamente todos los datos tienen que estar actualizados, ¿no? Porque imagínate, tú tienes una edición pasada, digamos, de por ejemplo, un ejemplo X del estándar método, de repente tú tienes una edición, se supone que ya está en la 23ª y tú sacas una edición de la 22ª, los auditores te ponen una multa, una SAC que le llaman, ¿no? Entonces, aparte que tú te perjudicas al laboratorio porque le ponen una multa. O sea, es bien delicado, ¿no? Digamos, tienes que estar bien concentrado, tienes que saber mucho los métodos, ¿no? Si te gusta microalimentos y si estás y lees bastante, vas a salir airoso, te van a ir bien las cosas, pero para eso tienes que estar bien concentrado tienes que estar, para estos ensayos, no te puede salir mal. Ya, ahora continuamos, vamos a la prueba de las presunciones. En este caso ¿qué vamos a utilizar? Después de los caldos estáfilos, ¿no? Los tubos positivos, lo que vamos a hacer es estriarlos. Vamos a estriarlos al agar by Parker, ¿ya? Si me han salido lógicamente los 3 primeros niveles o el segundo nivel de la -2, vamos a utilizar 6 placas, por ejemplo. Si me han salido los 6 tubos, voy a utilizar 6 placas de by Parker, ¿no? Bueno, otros laboratorios parten digamos las placas en la mitad y bueno, no es bueno hacer eso. Utilizar una sola placa entera, porque puedes estriar más y se puede combinar las colonias, es muy peligroso. Mejor es utilizar una sola placa para cada tubo, digamos, positivo, ¿no? Lo estrías a by Parker, ahí está, como mencioné ahí, la turbidez se observa, ¿no? Claramente, ¿no? Observar el crecimiento de las colonias sospechosas. Ahí en by Parker, las colonias negras brillantes, convexas y rodeadas por zonas claras de contrastación medio opaco, ¿no? Este agar se incuba 35-37 por 48 horas también, ¿no? Y luego, después de observar estas colonias típicas, en algunos casos, para poder confirmar las colonias típicas, digamos que puedes decir que puede ser estáfilo, no, directamente no te va a ayudar a determinarlo al 100%. Tienes que hacer otro pase, ¿no? A otro medio. Pero en algunos casos, los que tienen mayor habilidad con las colonias, las conocen rápido, las ven a simple vista. Pero otras personas lo utilizan, digamos, o estereoscopios para poder observar bien la formación de la colonia. Porque inclusive, está bien, te puede crecer las colonias oscuras, negras, pero si no tienen esos bordes característicos que tiene más o menos el estáfilo, digamos, tú no puedes decir que se va a hacer el siguiente pase a tal medio, ¿no? Porque lógicamente no van a ser estáfilo. Entonces hay que tener la destreza, digamos, de poder conocer las colonias, la morfología de las colonias, un poco para decir, ¿sabes qué? Se va a tener que pasar porque yo sospecho que puede ser estáfilo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es pasar una colonia sospechosa al caldo BHI. Me parece que la traducción es Brain Hair Infusion, ¿no? Se va a pasar el 0,2, 0,3, digamos, ¿no? Ese caldo Brain me parece que es cerebro, ¿no? De infusión de cerebro, me parece de cordero, me parece que es la traducción, ¿no? Lo van a encontrar así traducido. Luego de haber inoculado 0,2 a 0,3, son tubitos pequeños generalmente, ¿no? Estos sí se autoclavan a 121 por 15 minutos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es vamos a incubarlo 24 horas por un espacio de 35 a 37 grados,
¿no? Aquí no te pone más menos, simplemente es 35 o 37, nada más. Los tubos positivos, lógicamente se va a hacer otra prueba más, que es la prueba de la coagulasa, que ya muchos los conocen, ¿no? Generalmente lo que se va a adicionar antes de hacer esta prueba de coagulasa se va a adicionar 0,5 mililitros de plasma de conejo, ¿no? Este plasma de conejo está contenido en el EDTA, cual te va a ayudar pues a formar el coágulo, digamos, ¿no? Y lo que dicen acá es examinar periódicamente dentro del espacio de las 6 horas, puede hacer esta reacción de la formación de coágulo para presentar la presencia de coagulación, y de no ser así se va a incubar hasta las 24 horas. O sea, si tú en 6 horas no ves que, digamos, no ha formado el coágulo, tenemos que darle 24 horas, ¿no? Tenemos que darle tiempo completo, ¿no? Pero obviamente si es que en las 6 horas ya creció, ya bueno, está positivo, es presencia de Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, también lo vamos a ver en la tabla NMP. La tabla NMP que ya hemos visto que es para FDA, ¿no? De acuerdo a las series que ya conocemos, ¿no? Que ya no voy a nombrar, que va a ser más fácil para su reporte, ¿no? La coagulasa es lo que nos va a ayudar digamos, a la positividad, ¿ya? Eso que dice ahí, que presentarse a 2 cruces o 3 cruces, se realizan pruebas complementarias, o sea, aparte de la coagulasa. Exactamente, sí, cuando el caso ya presenta una mayor cantidad de estáfilo, digamos ya tienes que hacer pruebas convencionales, ¿no? Lo que pasa es que en Staphylococcus aureus, no sé si has escuchado hablar de las toxinas, ¿no? Exfoliativas, ¿no? Que presentan este tipo de estáfilo. Y a veces tienes que hacer inclusive pruebas de DNasa, que son más específicos, ¿no? Pero los laboratorios no llegan a hacer esos, digamos, algunos lo pueden hacer, pero esos son digamos, ensayos más específicos. Digamos que el método te lo puede contemplar, por eso te lo pone así nomás, ¿no? Una forma complementaria, si tú es algo opcional, ¿no? No te lo dice que tienes que hacerlo, ¿no? Te dice una forma complementaria y si te sale esto, ¿no? Pero este es para determinar este tipo de toxinas que está en los estáfilos, ¿no? Es toxina exfoliativa que le llaman, me parece. ¿Alguna pregunta más sobre estáfilos, sobre coliformes, sobre los ensayos como dice hasta ahora? Si no, ya para darnos un pequeño break, porque ya nace las 11, me parece, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿En esa coagulasa al mismo tubito que tenemos aquí? No, ese tubito que tú ves ahí es del caldo VHI. Ya, de este caldo VHI haces tu, o sea, agarras un tubito pequeño, aparte, otro tubo nuevo, digamos, y lo que vas a colocar va a ser el plasma de conejo, el 0,5, ahí te dice, ¿no? Coloco 0,5 en ese tubito pequeño nuevo, ¿no? Y de ahí recién, digamos, veo si es que se forma la formación de coágulo. Claro, lógicamente, una asada, ¿no? Es pequeño, digamos, si te das cuenta la cantidad es pequeñísima, ¿no? Porque es un tubo, digamos, pequeño, digamos, en este caso, ¿no? Entonces tú vas a incubarlo y vas a ver la reacción, ¿no? Como dice, ¿no? Dentro de 6 horas o 24 horas si es que no da. No. Y vas a observar el cálculo del NP en los tubos positivos, ¿no? Todo el reporte va a ser NP por gramos, ya, no olvidarse de eso. También para observar la formación del coágulo hay que ver si es firme el coágulo, ¿no? Porque no solamente que tú lo veas así, ¿no? Con tu mano, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es mover el coágulo así, ¿no? Para abajo. Si es que está totalmente inmóvil, ya ni hablar, pues, ¿no? Ha reaccionado, es coagulasa positiva, ¿no? Porque algunas personas agarran y lo ven así, ¿no? No, ya coaguló, pero tú tienes que corroborarlo y mover el tubo así, ¿no? Para ver si el coágulo está ahí firme, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay que ser un poco más metidos en ese aspecto, ¿no? Entonces, no con lo que lo dicen, ¿no? Sino hay que, ¿no? Indagar siempre un poco más. ¿Otra pregunta? Si no, ya para irnos a un break, un pequeño break. Me gusta una pregunta de Liana Flores Peralta. Ya. Que la URI puede ir con culpa de Romresol para ver el cambio de coloración por la acidez. Pues bueno, pero sí se puede utilizar, pero de acuerdo a esta metodología, solamente la turbidez te lo piden de acuerdo al método que yo estoy, digamos, explicando, ¿no?
No sé si hay en otros métodos poder utilizar, pero sí es viable poder utilizar, ver la acidez con ese indicador, ¿no? Que es purpura marrón que sol. Sí se puede ver la acidez con eso. Pero para este método no.